Muy bien, empecemos. Número 10. El tiempo no es una constante universal. Imagina dos relojes perfectamente sincronizados marcando exactamente la misma hora en este momento. Ahora imagina que uno de ellos sube a bordo de un avión y da la vuelta al mundo. Cuando regresa, los dos relojes ya no marcan lo mismo. El del avión se ha retrasado, no porque se haya estropeado, no por ningún fallo mecánico, sino porque el tiempo en sí mismo transcurrió más despacio para él. Esto no es ciencia ficción, es un fenómeno medido, verificado y documentado con precisión milimétrica, conocido como dilatación temporal. Antes de Einstein, el tiempo era considerado una constante sagrada e inmutable del universo. Isaac Newton lo describía como un río que fluye de forma uniforme e independiente, completamente indiferente a cualquier masa, velocidad o fuerza exterior. Para Newton, no importaba si estabas parado en mitad de una plaza o viajando en un cohete, el tiempo trataba a todos exactamente igual. Einstein lo destruyó todo con una idea devastadoramente simple: el tiempo no es absoluto, es relativo. La velocidad a la que viajas y la gravedad que sientes alteran directamente el ritmo al que transcurre el tiempo para ti. Cuanto más rápido te mueves o cuanto más intensa es la gravedad a tu alrededor, más despacio avanza tu reloj en comparación con alguien que está quieto o lejos de esa gravedad. Las consecuencias de esto son inmediatas y aterradoras. Los satélites GPS que orbitan la Tierra viajan a miles de kilómetros por hora y están alejados del centro gravitatorio del planeta. Si los ingenieros no corrigieran constantemente sus relojes internos para compensar la dilatación temporal relativista, el sistema acumularía errores de varios kilómetros al día. La relatividad no es una teoría abstracta de pizarrón universitario, es el motivo por el que tu teléfono sabe exactamente dónde estás. Pero la parte verdaderamente perturbadora es la siguiente: si el tiempo puede ir más despacio, puede ir más despacio todavía. Si pudieras viajar a una velocidad suficientemente cercana a la de la luz, podrías ausentarte durante lo que para ti serían apenas unas horas y regresar para descubrir que han pasado décadas enteras. Las personas que conocías habrán envejecido, habrán muerto o habrán olvidado que existías. El tiempo no es un fondo constante contra el que ocurren las cosas. Es una dimensión maleable, flexible y completamente personal. Einstein simplemente fue el primero en atreverse a decirlo en voz alta. Pero eso era solo el comienzo de lo que sus ecuaciones tenían reservado para nosotros. Número 9. La masa y la energía son exactamente la misma cosa. E igual a mc al cuadrado. Es probablemente la ecuación más famosa de la historia humana. Aparece en camisetas, en portadas de libros, tatuada en los brazos de personas que ni siquiera recuerdan lo que significa. Pero detrás de esa elegante simplicidad se esconde una de las verdades más perturbadoras que la física ha descubierto jamás. La masa y la energía no son dos conceptos distintos. Son la misma cosa presentada de dos formas diferentes. Antes de Einstein, los físicos trataban la masa y la energía como monedas de diferente denominación que no podían convertirse la una en la otra. La energía era algo que los objetos tenían o liberaban en forma de calor, luz o movimiento. La masa era simplemente la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Nadie sospechaba que pudiera existir un tipo de cambio entre ambas. Einstein demostró que cualquier objeto con masa contiene dentro de sí mismo una cantidad de energía absolutamente colosal, proporcional a esa masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es 300 millones de metros por segundo. Su cuadrado es un número que aplasta la imaginación. En la práctica, esto significa que en un simple clip de metal de 1 gramo hay suficiente energía almacenada como para alimentar una ciudad entera durante años. Para liberar esa energía, todo lo que necesitas es convertir una fracción infinitesimal de esa masa directamente en radiación pura. Eso fue exactamente lo que ocurrió sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Solo una pequeña fracción del material fisible de aquellas armas se convirtió realmente en energía. El resto se dispersó sin reaccionar. Y aún así, el resultado fue una devastación capaz de borrar ciudades enteras en cuestión de segundos. Pero hay algo todavía más inquietante en esta ecuación. Si la masa puede convertirse en energía, la energía también puede convertirse en masa. Cuando los aceleradores de partículas hacen chocar protones a velocidades próximas a la de la luz, la energía de esa colisión literalmente crea partículas nuevas de la nada, materia surgiendo directamente de energía pura. Einstein no solo nos dio una fórmula, nos mostró que la frontera entre el ser y el no ser es mucho más porosa de lo que jamás habríamos imaginado. Y lo que revelaron sus ecuaciones sobre el espacio en sí mismo era todavía más difícil de aceptar. Número 8. La gravedad no es una fuerza, es una curvatura del espacio-tiempo. Durante más de 200 años, la humanidad creyó ciegamente en la gravedad newtoniana. Un objeto masivo atrae a otro a distancia a través de una fuerza invisible que actúa instantáneamente.
La Luna orbita la Tierra porque la Tierra la jala hacia ella. La Tierra orbita el Sol por el mismo motivo. Funcionaba. Las predicciones eran precisas. Los planetas estaban exactamente donde la teoría decía que debían estar. No había ninguna razón evidente para dudar. Einstein llegó y lo desmanteló todo con una imagen radicalmente diferente. La gravedad no es una fuerza que se transmite invisiblemente entre objetos. La gravedad es la deformación del espacio-tiempo causada por la presencia de masa. Imagina una sábana tensa en el aire. Coloca una bola de bolos en el centro. La sábana se hunde. Ahora rueda una canica cerca del borde. Nada la empuja hacia la bola de bolos. Simplemente sigue la curvatura de la sábana y expira hacia el centro. Eso es la gravedad según Einstein. El Sol no jala a la Tierra con ninguna fuerza misteriosa. El Sol curva el espacio-tiempo a su alrededor y la Tierra simplemente sigue la geometría de esa curvatura, recorriendo la trayectoria más recta posible en un espacio que está torcido. La primera confirmación espectacular de esta idea llegó en 1919, cuando Arthur Eddington fotografió un eclipse solar total y demostró que la luz de las estrellas se curvaba al pasar cerca del Sol exactamente como Einstein había predicho. El mundo quedó atónito. Einstein se convirtió de golpe en la primera celebridad científica global de la era moderna. Las implicaciones van mucho más lejos de una sábana curvada. Si la masa curva el espacio-tiempo y la luz siempre viaja en línea recta a través del espacio, entonces la luz sigue esa curvatura. El espacio entre tú y una galaxia lejana puede actuar como una lente gigante, amplificando y distorsionando su imagen. Los astrónomos llaman a esto lentes gravitacionales y las usan hoy para observar galaxias que de otro modo serían demasiado tenues para detectar. La geometría del universo no es plana ni rígida. Es elástica, moldeable y está siendo retorcida en este preciso momento por cada estrella, planeta y átomo que existe en el cosmos. Pero si la gravedad puede curvar el espacio, también puede hacer algo que nadie quería aceptar. Número 7. Los agujeros negros son una consecuencia inevitable de la relatividad. Nadie quería creerlo. Cuando Einstein publicó sus ecuaciones de campo en 1915, él mismo tardó décadas en aceptar que sus propias matemáticas predecían la existencia de regiones del universo donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Puntos donde la gravedad es tan extrema que nada, absolutamente nada, puede escapar. Ni la materia, ni la luz, ni la información, ni el tiempo mismo en ninguna forma reconocible. Karl Schwarzschild, un físico alemán que en aquel momento combatía en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, fue el primero en resolver exactamente las ecuaciones de Einstein para una masa esférica. Lo hizo desde el frente de guerra, rodeado de barro y metralla, y envió sus resultados a Einstein por correo. La solución revelaba algo aterrador. Si comprimía suficiente masa en un espacio suficientemente pequeño, el espacio-tiempo a su alrededor se cerraba sobre sí mismo como una trampa sin salida posible. Einstein publicó el trabajo de Schwarzschild, pero escribió en una nota personal que tales objetos probablemente no existían en la naturaleza real. Estaba completamente equivocado. Hoy sabemos que los agujeros negros no solo existen, sino que son la conclusión inevitable de la muerte de las estrellas masivas. Cuando una estrella suficientemente grande agota su combustible nuclear, la fuerza que mantenía el equilibrio entre la gravedad hacia adentro y la presión nuclear hacia afuera desaparece de golpe. El núcleo colapsa en milisegundos, la densidad se dispara hasta lo inimaginable. La frontera del espacio-tiempo, el horizonte de sucesos, se forma alrededor de ese núcleo colapsado como una membrana invisible e irreversible. Lo que convierte a los agujeros negros en algo verdaderamente perturbador no es solo su capacidad destructiva, aunque pueden desgarrar estrellas enteras como si fueran papel, sino lo que le ocurre al tiempo dentro de ellos. Para un observador externo, un objeto cayendo hacia un agujero negro se ralentiza, se vuelve cada vez más rojo y parece congelarse eternamente en el horizonte de sucesos sin cruzarlo jamás. Para el objeto que cae, el horizonte se cruza en un instante, y una vez dentro, todas las trayectorias posibles a través del espacio-tiempo apuntan inevitablemente hacia la singularidad central. No hay camino de regreso, no hay dirección de fuga. El futuro deja de ser una elección y se convierte en una única dirección: adentro. Número 6. El universo tiene una velocidad límite absoluta, y las consecuencias de eso son devastadoras. La relatividad especial establece una ley que el universo parece hacer cumplir con una firmeza implacable. La velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente 300.000 km por segundo, es el límite definitivo de la causalidad en el cosmos. Nada que posea masa puede alcanzarla, nada puede superarla. Este límite no es tecnológico, no es una cuestión de propulsores suficientemente potentes o combustible suficiente. Es una propiedad fundamental del espacio-tiempo mismo. Para entender por qué esto resulta tan inquietante, considera lo que ocurre a medida que un objeto acelera hacia ese límite. Su masa efectiva aumenta.
Se necesita más y más energía para ganar cada fracción adicional de velocidad. A medida que te aproximas al límite absoluto, la energía requerida se dispara hacia el infinito. Para alcanzar exactamente la velocidad de la luz, necesitarías una cantidad infinita de energía, lo que la convierte en una barrera que ningún objeto con masa puede traspasar bajo ninguna circunstancia. Pero la verdad más inquietante no está en lo que no puedes hacer, está en lo que ese límite implica para la causalidad del universo entero. La velocidad de la luz no es solo el límite de los cohetes o las partículas. Es el límite de la información. Ninguna señal, ninguna interacción, ningún efecto puede propagarse más rápido. Esto significa que hay regiones enteras del universo que están para siempre fuera de nuestro alcance causal. Galaxias tan lejanas que incluso si enviaran una señal ahora mismo, viajando a la velocidad de la luz, jamás llegaría a nosotros, porque el espacio entre esa galaxia y la nuestra se expande más rápido de lo que la luz puede recorrerlo. El universo está repleto de zonas que son para nosotros tan inaccesibles como si no existieran. Suceden cosas ahí afuera que nunca, bajo ninguna circunstancia, podrán afectarnos ni podremos conocer jamás. Y lo que eso implica sobre la naturaleza del tiempo en sí mismo es todavía más desestabilizador. Número 5. El pasado, el presente y el futuro existen todos simultáneamente. Esta es la verdad que más directamente ataca nuestra intuición más básica sobre lo que significa existir. Damos por sentado que el presente es real, el pasado ya ocurrió y el futuro aún no ha llegado. Creemos que el tiempo fluye, que hay un instante concreto y universal llamado ahora, que todos compartimos en este mismo momento. Einstein demostró que esta certeza es una ilusión. La relatividad especial establece que no existe un concepto universal de simultaneidad, dos sucesos que para un observador ocurren al mismo tiempo, para otro observador en movimiento relativo ocurren en momentos distintos. No porque uno de los dos esté equivocado o mal informado, sino porque la simultaneidad simplemente no es una propiedad objetiva del universo, depende del estado de movimiento del observador que los registra. La consecuencia lógica de esto es devastadora. Si dos observadores no se ponen de acuerdo sobre qué eventos son simultáneos, tampoco pueden ponerse de acuerdo sobre qué eventos pertenecen al pasado y cuál es al futuro en relación con un tercer evento distante. Si el pasado y el futuro de un evento dependen del observador, entonces la distinción entre ayer, hoy y mañana no es una verdad objetiva del universo. Es una perspectiva tan relativa como la dirección en que te desplazas. Los físicos tienen un nombre para este modelo, lo llaman el bloque universo o eternismo. La idea de que el espacio-tiempo es una estructura cuatridimensional completa y fija en la que todos los momentos, pasados, presentes y futuros, coexisten igual que los distintos puntos de una escultura terminada. El flujo del tiempo que experimentamos sería simplemente el recorrido de nuestra conciencia a través de esa estructura estática. Como si la película ya estuviera grabada de principio a fin y lo único que se mueve fuera la cabeza lectora. Lo que llamas tu futuro ya existe, incrustado en la geometría del espacio-tiempo, esperando que lo alcances. Número 4. Cuando miras las estrellas, estás mirando objetos que quizás ya no existen. Hay algo profundamente desorientador en mirar el cielo nocturno una vez que entiendes lo que estás viendo realmente. Cada punto de luz que ves no te está mostrando cómo es esa estrella. Te está mostrando cómo era cuando la luz que ahora llega a tus ojos comenzó su viaje hacia ti. Para las estrellas más cercanas, eso podría significar años o décadas atrás en el tiempo. Para las galaxias más lejanas que el telescopio James Webb ha captado, estamos viendo luz que comenzó a viajar menos de 1000 millones de años después del Big Bang, hace más de 13.000 millones de años. La relatividad y la velocidad finita de la luz convierten el universo entero en un archivo de historia. Mirar hacia afuera es mirar hacia atrás en el tiempo. Pero aquí está la parte que destruye cualquier sensación de certeza. No tienes ninguna forma de saber si lo que estás viendo todavía existe. La estrella Betelgeuse, una de las más brillantes del cielo nocturno, está a unos 700 años luz de distancia. La luz que ves de ella esta noche salió de su superficie en torno al siglo XIV. Betelgeuse es una supergigante roja altamente inestable que los astrónomos predicen que explotará como supernova en algún momento relativamente próximo en términos astronómicos. Para cuando su explosión sea visible desde la Tierra, habrán transcurrido 700 años desde que realmente ocurrió. Amplifica esta idea a escala cosmológica y el efecto resulta vertiginoso. En las fotografías más profundas del universo que hemos tomado, estamos viendo galaxias tal y como eran miles de millones de años antes de que existiera siquiera el sistema solar. Algunas de esas galaxias primitivas pueden haber colisionado, fusionado o desaparecido completamente en el tiempo transcurrido desde entonces. El universo que observamos no es el universo que existe ahora mismo. Es un fantasma fotográfico de lo que existió, capturado en luz y proyectado sobre nuestros telescopios desde un pasado irreversiblemente remoto. Y lo que ocurrió en septiembre de 2015 confirmó algo que Einstein había predicho casi un siglo antes, sin creer del todo que fuera posible detectarlo.
Número 3. Las ondas gravitacionales son reales y están sacudiendo el espacio-tiempo en este preciso momento. En septiembre de 2015, unos detectores increíblemente sensibles situados en Luisiana y Washington registraron algo que ningún instrumento en la historia humana había detectado jamás. El espacio-tiempo mismo se había ondulado. Dos agujeros negros con masas de 29 y 36 veces la del Sol, que habían estado girando uno alrededor del otro durante millones de años, habían finalmente colisionado y fusionado en un suceso catastrófico que liberó, en una fracción de segundo, más energía que la producida por todas las estrellas del universo observable juntas. Y esa fusión había enviado una sacudida a través del tejido del espacio-tiempo que, 1300 millones de años después, llegó a la Tierra y estiró y comprimió el espacio lo suficiente como para ser detectada. La distorsión que midieron fue de aproximadamente una 10.000ª del diámetro de un protón. Para capturar algo así, los detectores de LIGO utilizan láseres que rebotan entre espejos separados por 4 kilómetros y miden variaciones en la distancia entre esos espejos menores que el tamaño de un núcleo atómico. Es el instrumento de medición más sensible que la humanidad ha construido en toda su historia. Einstein había predicho las ondas gravitacionales en 1916, pero él mismo dudaba de que alguna vez pudieran ser detectadas. Creía que eran demasiado pequeñas, demasiado sutiles para cualquier tecnología concebible. Durante décadas, los físicos debatieron si eran simplemente un artefacto matemático de las ecuaciones o una realidad física concreta. En 2015 quedó definitivamente resuelto. Son tan reales como la luz o el calor. El universo está permanentemente lleno de estas sacudidas viajando en todas las direcciones, procedentes de colisiones de agujeros negros, fusiones de estrellas de neutrones, explosiones cósmicas a distancias inimaginables. Ahora tenemos la capacidad de escucharlas. Hemos abierto un sentido completamente nuevo para percibir el cosmos, un idioma que no sabíamos que existía. Y lo que empezamos a descifrar en ese nuevo idioma es profundamente inquietante. Número 2. El tiempo transcurre más despacio cuanto más cerca estás de una masa enorme, y los efectos son reales. Esto no es una metáfora ni una abstracción filosófica, es un efecto cuantificado, medido y con consecuencias absolutamente prácticas en el mundo real. La relatividad general predice que la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa afecta directamente al ritmo al que transcurre el tiempo. Cuanto más intensa es la gravedad en un punto, más despacio corre el tiempo en ese punto comparado con una región donde la gravedad es más débil. En la Tierra la diferencia es minúscula pero perfectamente medible. El tiempo transcurre ligeramente más rápido en la cima de una montaña que al nivel del mar, porque en la cima estás marginalmente más lejos del centro de masa del planeta. Esta diferencia es tan pequeña que no la percibirías en toda una vida de observación directa. Pero los relojes atómicos modernos son tan extraordinariamente precisos que la detectan sin ningún problema, y los ingenieros de GPS la corrigen de forma rutinaria. Cerca de un agujero negro, el efecto se vuelve radical e imposible de ignorar. Un astronauta en órbita rasante alrededor del horizonte de sucesos experimentaría el tiempo a un ritmo drásticamente más lento que alguien observando desde una distancia segura. Para el observador distante, el astronauta parecería casi congelado. Para el astronauta, el universo exterior estaría pasando a cámara rápida, quemando miles de millones de años de historia cósmica en lo que a él le parecerían unas pocas horas de travesía. La película Interestelar representó este principio con notable rigor científico. Un planeta cercano a un agujero negro masivo hacía que cada hora pasada en su superficie equivaliera a 7 años transcurridos en el resto del universo. Cuando los protagonistas regresaban a su nave, su compañero había envejecido décadas mientras ellos solo habían pasado unas horas planetarias. Esto no es narrativa inventada para el drama. Es relatividad general llevada a sus consecuencias lógicas. El tiempo no es el mismo en todas partes. El universo no tiene un metrónomo global que marque un ritmo único para todos. Cada región del espacio-tiempo lleva su propio reloj, y todos marcan horas distintas. Y todo esto nos lleva a la conclusión más vertiginosa de todas, la que Einstein no quería extraer de sus propias ecuaciones. Número 1. La relatividad predice que viajar al futuro no solo es posible, ya lo estás haciendo. Todo lo que hemos explorado en este recorrido converge en una conclusión que resulta a la vez fascinante y profundamente perturbadora. La relatividad de Einstein no solo permite el viaje al futuro en términos teóricos, lo garantiza. Ya lo estamos haciendo constantemente, simplemente a un ritmo demasiado lento para percibirlo a escala humana. La dilatación temporal es real y está confirmada experimentalmente más allá de cualquier duda razonable. Si pudieras viajar a una velocidad suficientemente próxima a la de la luz, durante lo que para ti sería un año según tu propio reloj interno, podrías regresar a la Tierra y encontrar que han transcurrido décadas, siglos o incluso milenios, dependiendo de cuán cerca del límite hayas viajado. Habrías saltado al futuro, no de forma metafórica ni narrativa, físicamente,
Las personas que conocías habrían nacido y muerto varias generaciones antes de tu regreso. La civilización que dejaste atrás sería irreconocible. Pero aquí está la grieta que transforma esto en algo perturbador en lugar de simplemente maravilloso. Si el viaje al futuro está implícito en las ecuaciones de Einstein, surge inmediatamente la pregunta sobre el viaje al pasado. Y la respuesta de la relatividad general es más ambigua y desestabilizadora de lo que la mayoría de la gente sabe. Las ecuaciones de campo de Einstein tienen soluciones matemáticas exactas que admiten lo que se llaman curvas temporales cerradas. Trayectorias en el espacio-tiempo que se doblan sobre sí mismas y regresan al punto de partida, no como metáfora, como geometría real del universo permitida por la teoría. El matemático Kurt Gödel demostró en 1949 que existía una solución exacta a las ecuaciones de Einstein que describía un universo en rotación donde los viajes al pasado eran físicamente posibles. Einstein leyó el trabajo de Gödel en persona y quedó perturbado de un modo que raramente se le había visto. No refutó las matemáticas porque eran correctas. Lo que le perturbó profundamente fue que sus propias ecuaciones pudieran contener semejante posibilidad sin ninguna contradicción interna. El mismo formalismo matemático que nos permite predecir con exactitud la órbita de Mercurio y diseñar sistemas de posicionamiento global, ese mismo formalismo contiene en sus entrañas más profundas la posibilidad de que el tiempo no sea una calle de dirección única. Y aquí está la verdad más aterradora de todas las que la relatividad reveló sobre la realidad. Einstein no descubrió las leyes del universo para hacernos sentir seguros. Descubrió que el universo es incomparablemente más extraño, más flexible y más oscuro de lo que la intuición humana puede procesar de forma natural. El tiempo se dobla, la masa se convierte en energía. El espacio se curva como una membrana elástica. Los agujeros negros son inevitables. El pasado y el futuro son perspectivas relativas. El universo no tiene un reloj central, ni una hora universal. Cada objeto en el cosmos vive en su propia burbuja temporal ligeramente distinta de las demás. Einstein quería comprender la mente de Dios, como él mismo expresaba en privado. Lo que encontró fue algo más extraño que cualquier Dios que la humanidad haya concebido jamás. Un universo donde las reglas que creíamos eternas son simplemente aproximaciones locales de una realidad mucho más profunda que todavía se resiste a mostrarse por completo. Cuanto más miramos hacia el fondo con las herramientas que él nos dejó, más nos damos cuenta de que el fondo está mucho más abajo de lo que cualquiera se habría atrevido a imaginar. Y que lo que hay ahí abajo no nos espera con respuestas, nos espera con preguntas todavía más grandes y todavía más oscuras. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo.